Aunque suelen considerarse incidentes menores, las emergencias domésticas son responsables de un alto número de atenciones médicas, hospitalizaciones y en algunos casos desenlaces fatales. ¿Qué hacer y qué no hacer en cada caso? Hoy te contamos. No lo muevas porque puede tener alguna fractura o alguna lesión en la columna. 22, 7, okay. ¿Cómo te llamas? ¿Aló? En el caso de comandos de salvamento tenemos un promedio a nivel nacional de unas 100 emergencias en lo que resta del mes por emergencias en el hogar, por personas que han sufrido algún tipo de quemadura, alguna caída y algún otro tipo de lesiones o intoxicaciones dentro del hogar. Así decir, números pudiéramos decir alrededor de, sí, más o menos unas 3.500, 4.000 accidentes caseros que nosotros atendemos al año. No es mucho, pues, pero sí, con la frecuencia que la vemos nosotros, estaríamos hablando que si son 365 días, estamos viendo entre 4 o 5 pacientes diarios por este tipo de accidentes. En febrero de este año, una mujer falleció tras caer a una pila en Nahuizalco, Sonsonate Norte. Un año antes, el párroco Gerardo Hernández falleció luego de sufrir una caída en la vivienda de unos familiares ubicada en La Libertad. El Bloom reporta cientos de niños quemados año con año. Estos casos son accidentes domésticos. Una vez me caí tendiendo una ropa y arreglando el techo de la casa. Esas 2 veces nomás. Quiso poner una cuestión para las cacerolas, ¿verdad? Entonces se deslizó del banco y cayó. Tuvo una fractura de dedo de su pie derecho y se reventó la cabeza por la parte de atrás. Le dieron 8 puntadas. Entre las emergencias que más reportan los cuerpos de socorro están las quemaduras. Suelen producirse al manipular líquidos calientes, ya sea agua, aceite o sopas, por contacto con estufas, planchas o al manejar fuego sin precaución. Por ejemplo, de pronto en la hora del almuerzo estamos cocinando, pero al mismo tiempo estamos distraídos en el teléfono celular y pues así es como podemos botar la olla de agua hirviendo, nos podemos cortar el dedo con el cuchillo que estamos cortando. Entonces muchas veces la distracción y el mal manejo de los utensilios de cocina pueden ser perjudiciales en este tipo de accidentes. Quizás en las estadísticas de nosotros como comandos de salvamento, el 70% de las atenciones en el hogar son del sexo femenino y el 30% de atenciones en el sexo masculino. En la niñez temprana, basta un descuido de segundos para que un niño derrame sobre sí una bebida caliente y sufra lesiones de consideración. A mediados del 2024, el Hospital de Niños Benjamín Bloom reportaba que el 80% de las quemaduras en niños ocurre en la casa y que la mayoría de estas con líquidos calientes. Otro 10% pertenece a las quemaduras por pólvora que se registran con la llegada de las celebraciones navideñas y de fin de año. Principalmente líquidos calientes. Tenemos a la cabeza lo que es agua caliente y aceite. En los rangos de edad de las personas que sufren algún tipo de quemaduras en la cocina rondan entre los 20 a los 50 años. Estas suelen ser de 3 tipos. Las de primer grado, superficiales, que afectan solo la capa más externa de la piel. Pueden enrojecerse, doler e inflamarse. Las de segundo grado, que afectan la capa interna de la piel, ya presenta enrojecimiento, dolor intenso, ampollas y a veces con líquidos. Y la de tercer grado afecta todas las capas de la piel e incluso estructuras más profundas como el tejido graso, los músculos o los nervios. ¿Verdad? Por ejemplo, en algún tipo de quemadura, nuestros socorristas pues ya se encuentran capacitados qué hacer en ese tipo, evaluar a la víctima, posterior pues hacer la respectiva curación y si amerita un traslado hacia un centro asistencial pues se traslada. Las personas han sufrido algún tipo de lesiones es porque no tienen un espacio individuales, ¿verdad? En este caso pues principalmente la cocina, ¿verdad? En muchos hogares pues está muy cerca la cocina a la ducha, de la ducha al comedor, ¿verdad? Y son pocas las viviendas pues, que tienen asignado cada área. Otra de las emergencias más atendidas son las caídas y resbalones, especialmente en los adultos mayores y en los niños pequeños. Ocurren en escaleras sin pasamanos, pisos húmedos, baños sin barras de apoyo o patios con superficies irregulares.
Sus consecuencias pueden ir desde moretones y esguinces hasta fracturas graves que requieren hospitalización. Normalmente casi, según los registros, es en niños y en adultos mayores. Niños que tienen una caída, que por andar traveseando pues de pronto se golpean, de pronto se electrocutan o situaciones así. Y en adultos mayores tenemos las caídas. Normalmente recordemos que los abuelitos pues andan queriendo caminar y todo, y se caen y se causan este tipo de lesiones, ¿verdad? Al llegar al lugar del incidente, se verifica principalmente el área, 2, se verifica el estado de conciencia del paciente, 3, se estabiliza y se atiende, y número 4, pues si es necesario darle el traslado correspondiente hacia un centro asistencial, se le brinda. Los más peligrosos son los epidurales porque son los que se forman prácticamente inmediatamente después del golpe, y estos pueden llevar en cuestión de horas a la muerte. Los más incipientes, o sea que crónicamente van a dar mayores síntomas neurológicos o de mal funcionamiento del sistema neurológico, son los hematomas subdurales. Esto lo vemos nosotros con muchísima frecuencia en el Hospital General del Seguro Social. Estamos viendo alrededor de 6-7 casos a la semana de este tipo de traumatismos craneanos que los dos terminan en cirugía, en neurocirugía. Y lleva una alta comorbilidad porque estamos hablando de tocar el cerebro. En esos momentos mi compañera está haciendo una evaluación inicial para descartar que el paciente tenga hemorragia. Ojo, porque los productos de limpieza y los medicamentos mal almacenados representan un peligro constante, sobre todo para la niñez. El envenenamiento accidental también es motivo para usar las ambulancias. Ocurre al confundir sustancias, por ejemplo, lejía en botella de refresco o al ingerir pastillas sin supervisión. Estos casos pueden derivar en hospitalizaciones y, en el peor de los escenarios, desenlaces fatales. Lo que es el consumo de sustancia, por ejemplo, o aquella sustancia que es incrustada en el ojo o salpicadura por esa sustancia, por ejemplo la lejía, tenemos muy presente lo que son las poblaciones de niños, sin descontar siempre al adulto joven. Hay algo que es bien frecuente en nuestros países, es lo que es la intoxicación por medicamentos. Muchas veces nuestros adultos mayores pasan solos, no se toman una doble dosis del medicamento para la presión o una doble dosis del medicamento para la diabetes, lo cual los puede llevar a bajón de azúcar, a que se les baje la presión arterial. Esto los puede marear, desmayarse. Las electrocuciones también son recurrentes. El mal estado de las instalaciones eléctricas, la manipulación de aparatos conectados con manos mojadas o la falta de protectores en los enchufes son factores que generan este tipo de accidente en el hogar. Aunque muchas no pasan de ser descargas leves, algunas provocan quemaduras graves, la pérdida de conciencia e incluso la muerte. Si vemos que el niño anda algún objeto, en este caso pues hierro, aluminio, bronce en sus manos, quitárselo, ya que el niño pues es muy común que sea un poco travieso, y así vamos a evitar pues que venga a cometer un cortocircuito y sobre todo una descarga eléctrica pues para el menor de edad, que es muy común que los niños a la edad de 1 a los 5 años pues quieren saber para qué es un toma corriente. Los ahogamientos y las asfixias en niños pequeños es que están asociados con el consumo de alimentos inadecuados, los juguetes con piezas pequeñas o bolsas plásticas. En el caso de los ahogamientos son frecuentes en los incidentes con pilas, baldes con agua o piscinas caseras sin vigilancia. Son accidentes silenciosos que pueden ocurrir en cuestión de segundos. Incluso hay una normativa en los juguetes, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el tipo de juguetes que le compramos a nuestros niños en la edad, porque los niños todos se llevan a la boca. Se meten una chibola, la pueden aspirar y puede incluso llevarlo hasta la muerte. Como vemos también que meten objetos a los oídos, a las narices, lo que le llamamos cuerpos extraños, y que son bien frecuentes incluso en las unidades de emergencia de nuestros hospitales. El hogar, a pesar de ser nuestro lugar seguro, alberga herramientas que, sin un buen uso, causan serios daños. Por ejemplo, los objetos cortopunzantes
y filosos, como los cuchillos de cocina, algunos vidrios rotos o herramientas. Esas son responsables de gran parte de los cortes domésticos. Aunque muchos se consideran leves, algunos requieren suturas y pueden provocar infecciones si no se atienden adecuadamente. Por utensilios de cocina tenemos lo que son más que todas las personas adultas y principalmente adulto mayor, ¿verdad? Porque ellos ya tienen cierta discapacidad que es por propia edad. De ahí lo que es el... Por ejemplo, hay un perro, muerde a una persona, depende cómo lo lesionó, en el momento puede darle dolor, edema, puede transmitir una infección, pero también si no es tratada el animal, por ejemplo, es callejero o puede ser otro tipo de animal que se metió a la casa, puede transmitir hasta la rabia. Y si no es consultado por un experto o manejado adecuadamente, puede llegar hasta la muerte. Finalmente, ojo con la naturaleza que rodea nuestro hogar, porque las picaduras de insecto forman parte de las emergencias más atendidas. Siempre recibimos este tipo de llamadas, se va a la zona, se evalúa la situación, se ve el nivel de peligrosidad de las abejas o agresividad que estas muestran y se coordina con el cuerpo de bomberos, quienes son los encargados. Sin embargo, en la parte médica siempre se apoya de parte del SEM. Después de una picadura, pasan unos días y empieza fiebre, malestar general, dolor de cabeza, hay que consultar inmediatamente a un servicio de salud más cercano o con su médico de confianza para que pueda haber un estudio de esa picadura que por un momento puede haber sido algo leve, pero que se puede complicar. Recuerde que en caso de la niñez y la adolescencia puede llegar incluso a existir una investigación para determinar que no exista negligencia de los padres. En ese sentido, si el niño explica cómo fue que sucedió y que esta lesión se la ha infringido a alguno de los cuidadores, el padre o la madre, entonces el médico está en la obligación de informar inmediatamente al CONAPINA. En ese sentido, ellos tienen la facultad para poder investigar qué es lo que ha acontecido respecto a esta situación. Los trabajadores sociales que irán a investigar a la vivienda del niño, a verificar a través de fuentes colaterales si efectivamente podemos estar frente a algún tipo de maltrato infantil. Si es un incidente comprobado, no hay pena, solo atención médica y prevención. Si es negligencia grave, sí puede haber sanciones administrativas o penales. Y en caso de ser intencionalidad o maltrato, es delito grave. Si este no genera lo que son lesiones que puedan ser muy graves o graves, en su caso, esto es determinado a través del médico correspondiente, entonces esto pues va como una advertencia a los padres, ¿verdad? De tener un correcto cuidado respecto a los hijos. Lo encontramos en el artículo 62, que es el derecho a la integridad personal en la ley Crecer. Es decir, que cada niño tiene derecho a que se le respete su integridad física, su integridad psicológica y también otros tipos de integridades que los niños poseen. El 12 está en las redes sociales y también el 12 está con vos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. El 12 está con vos. Cuando la ciudad despierta sin apuro y el café se mezcla con el murmullo, pones la tele, abrís los ojos, el 12 está con vos. Cuando la calle habla con mirada seria, no te vendemos espumarillo, porque los datos pesan más que la histeria. El 12 está con vos en la calle, en la tele, en la red, en el tren que todos ven. Si hay historias por contar, el 12 está con vos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Las noticias no esperan
Y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Una caída, un resbalón, hay que ir al médico. Entonces, igual una cortada, el médico lo tiene que ver y evaluar a uno, ¿verdad? Si no es profunda. Pues a buscar el botiquín que uno tiene en la casa para curársela y desinfectarse la herida. Cuando me he herido, a veces me he echado café en las heridas, para que sanen. Eso. Le pediré a Dios que me mandara personas que me auxilien. Vamos a la cuenta de 3 a levantar hasta la cintura, ¿están listos? Sí. 1, 2, 3, vamos. La atención para cada caso es diferente y también dependerá de la gravedad. Lo primero que debe de tener a la mano siempre son los números de emergencias. El 132 es el sistema de emergencias médicas. El 22 22 51 55, el de Cruz Roja. 127 de LIS. El 2284 57 92 de Cruz Verde. 913 de Bomberos y el 2133 0000 de Comandos de Salvamento. Además, un botiquín bien equipado y guardar la calma. Gasas, vendas de compresión, esparadrapo. Podríamos usar en alguna ocasión algodón, solo si tenemos hemorragias o heridas que son que están produciendo demasiada salida de sangre. Eso principalmente, ¿por qué? Porque nosotros buscamos que esa herida se estanque. Bueno, en el caso de comandos de salvamento, llegamos con los botiquines adecuados y necesarios y correspondientes para poder atender tanto la emergencia que se nos ha reportado, como de igual manera, pues, contamos con todo el equipo prehospitalario para poder atender y sobre todo, pues, brindarle la atención adecuada e inmediata a la persona que requiera el servicio prehospitalario. Algún tipo de quemadura, nuestros socorristas pues ya se encuentran capacitados que hacer en ese tipo, evaluar a la víctima, posterior pues hacer la respectiva curación y si amerita un traslado hacia un centro asistencial pues se traslada. En el caso de quemaduras, enfriar la zona inmediatamente con agua corriente por al menos 10 a 15 minutos es importante. Recuerde no aplicar nada más y cubrirla con una gasa estéril. Dependiendo, usted deberá de acudir a un centro de salud si la quemadura es extensa, profunda, está en la cara, en las manos, en los pies o en los genitales. Les sugerimos que en esos casos es mejor hacer un lavado con agua a temperatura ambiente sin manipularse más que cubrírsela con un tipo de franela o un trapito de tela lisa para que no se adhiera en esa porción de piel donde está afectada y poder trasladarse a un centro de atención. Pues es recomendable agarrar un pedacito de un apósito, humedecerlo y ponerlo sobre la herida y taparlo. En este dado caso que la herida no sea muy grave. Si la herida es grave, pues siempre lo recomendable es marcar a los números de emergencia y solicitar el apoyo de los compañeros socorristas. En el caso de cortaduras, lo primero es lavar la herida con agua y jabón, presionar con una tela limpia para detener el sangrado, cubrir con una gasa estéril y además acudir al hospital si el corte es profundo. No deja de sangrar o involucra articulaciones o tendones. Cuando tienen una herida realizada por un cuchillo, por ejemplo, las personas normalmente tienden a ponerse lo que es aceite quemado o café. En esos casos sí nos daña un poco lo que es el tejido. ¿Cuál es la sugerencia? Pues principalmente donde se presente la herida, hacer presión. En el caso de una caída, lo más recomendable es no mover a la persona si se sospecha de una fractura o una lesión, inmovilizar la zona afectada y aplicar frío local con paños limpios para poder reducir la inflamación. En el caso de una pérdida de conciencia o golpes en la cabeza, la atención médica es siempre primordial para evitar un riesgo mayor. Lo ideal es que los brazos los ponga hacia adelante, haciéndose, o sea, aferrándose, ya sea a una mesa, ya sea a una silla, ya sea a una andadera,
aferrándose a la andadera e impulsándose hacia adelante. Entonces es la forma correcta de hacerlo porque eso evita, porque cuando nosotros lo hacemos de forma erguida, ¿verdad? Esta es la descompensación, por mantener la forma erguida es que se presenta la descompensación. Entonces si yo tiro mi cuerpo hacia adelante, yo estoy empujando la sangre hacia adelante, no hacia arriba, sino que hacia adelante. Una persona se cae y si vemos signos de pérdida del conocimiento, si vemos desorientación, vómitos en proyectil, inmediatamente hay que llevar a esta persona. Idealmente, si hay pérdida del conocimiento, aunque no estén los otros síntomas, tiene que ser evaluado por un especialista. Si esa persona ha sido un golpe leve, no ha perdido el conocimiento, no hay hemorragia, no hay una herida, puede usted observarlo y ver si no pasa a mayor cosa. Las intoxicaciones requieren acción inmediata, no inducir el vómito, salvo la indicación médica, llevar el envase o nombre del producto al centro médico y recuerde que este requiere traslado inmediato dependiendo de la sustancia. Si la persona se siente desorientada, si la persona se siente, como se llama, está con vómitos y también qué ingirió, porque si no es lo mismo que una intoxicación alimenticia, que una intoxicación por pongamos en este caso, un pesticida, que ese lo puede llevar a la muerte, o que ingirió alguna sustancia cáustica, como por ejemplo mucha gente ingiere lejía pensando que es agua, eso también es de consultarlo inmediatamente. En caso de ahogamiento o asfixia, si es por obstrucción de vía aérea, es importante realizar la maniobra de Heimlich en adultos, es decir, se aplica la presión rápida y firme sobre el abdomen, justo por encima del ombligo y debajo del esternón. Esto fuerza el aire de los pulmones hacia arriba, empujando el objeto que bloquea la tráquea fuera de la vía respiratoria. Tenemos que identificar si la obstrucción es completa o es incompleta. ¿Cómo lo identificamos? Cuando una obstrucción es incompleta, el paciente en este caso va a estar tosiendo. Tiene la capacidad de toser, sí se va a ver agitado, alterado, pero tiene la capacidad de toser. Y si es un adulto, también tiene la capacidad de hablar, ¿verdad? Entonces, en dado caso tenemos que agarrar fuertemente a nuestro bebé, llevarlo a nuestro antebrazo, ¿verdad? Y con esos 2 dedos vamos a intentar abrir la boca. La pierna, tenemos que estar obligatoriamente sentados nosotros, nuestra pierna estirada, colocamos a nuestro menor en nuestra pierna y con la mano como que fuera guacalito, ¿verdad? Le vamos a dar en medio de la espalda, a nivel de los hombros. Unos golpecitos, le damos los golpecitos, son suavecitos los golpecitos y volteamos a ver si ya lo expulsó. Y seguimos haciendo esto. Tras la recuperación inicial, trasladar al hospital incluso si parece estar bien. Si no conoce de primeros auxilios, llame a una ambulancia. Directamente todo padre, yo los invito a que se capaciten en primeros auxilios. Nosotros de repente tenemos diversas actividades o un suceso en una casa y no vamos a saber qué hacer, cómo atender una herida, cómo atender una quemada y en este caso tan importante que puede juzgarse la vida del menor, cómo atender una obstrucción de vía aérea. Fecha de obstrucción de vía aérea completa, inmediatamente se tiene que llamar a emergencia. O en dado caso un bebé, lo que sea, si es incompleta, siempre llaman a emergencia. Siempre con un niño, no nos compliquemos, llamemos a emergencia. Entre los errores más peligrosos en emergencias domésticas destacan mover a la persona con fracturas o golpes graves antes de inmovilizarla, aplicar remedios caseros inapropiados sobre quemaduras como mantequilla o aceites, inducir el vómito en casos de intoxicación sin indicación médica, tocar a alguien electrocutado antes de cortar la corriente y retrasar la atención médica pensando que la lesión es leve. Evitar estos errores puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y complicaciones graves. Como sugerencias tenemos que las medidas que toman siempre las personas y que no deberían de hacerlas es cuando tienen una herida realizada por un cuchillo, por ejemplo, las personas normalmente tienden a ponerse lo que es aceite quemado o café. En esos casos sí nos daña un poco lo que es el tejido. ¿Cuál es la sugerencia? Pues principalmente donde se presente la herida, hacer presión. Ya cuando vemos lo que son quemadas, las personas normalmente se ponen pasta dental o tomate. Hay que verificar los lugares donde podamos nosotros tropezar, donde podamos perder el equilibrio. Uno en su casa ya tiene que tener identificadas estas zonas de riesgo. Asimismo, para las quemaduras, pues siempre es bastante importante mantenerse concentrado en lo que uno está haciendo, evitar las distracciones nuevamente.
La prevención es la mejor estrategia para reducir los riesgos en el hogar. Para evitar caídas es recomendable mantener pisos secos, utilizar alfombras antideslizantes y colocar pasamanos en escaleras y baños. Las quemaduras pueden prevenirse manteniendo ollas y líquidos calientes fuera del alcance de los niños, evitando el uso de pirotecnia sin supervisión y almacenando productos químicos y planchas fuera de zonas accesibles. Una mejor técnica o saber qué utensilios o qué sustancias nos predisponen a nosotros que nos podemos quemar. Si tenemos agua hervida, pues no dejarla muy cerca de la orilla para que si tenemos niños no la vayan a tocar. Si son lo que son las heridas, pues tener un lugar asignado en nuestro espacio de cocina para tener este tipo de instrumentos. Los cortes se reducen al guardar cuchillos y objetos cortopunzantes en lugares seguros y al manipular vidrios o herramientas con cuidado. Para prevenir las intoxicaciones, es vital etiquetar correctamente los medicamentos y sobre todo los productos de limpieza y mantener alejados a los niños. Además, es importante capacitar a todos los miembros de la familia en primeros auxilios, conocer la maniobra de Heimlich, el uso de RCP y cómo actuar ante electrocuciones, de modo que en caso de accidente la respuesta sea rápida, segura y eficaz. No sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante el medicamento. Sin embargo, nosotros de igual forma no podemos medicar al paciente. Siempre lo recomendable pues, es trasladarlo hacia un centro asistencial donde se encuentran los especialistas de estos temas, ¿verdad? Bueno, es muy importante que cada una de nuestras familias, en nuestros hogares, deberíamos de tener un botiquín, aunque sea por muy sencillo que sea, pero que tenga lo esencial. En este caso, pues que tenga algodón, gasa, igual manera pues alcohol, jabón yodado, para poder limpiar la parte afectada, en este caso alguna herida o alguna quemadura. De igual manera pues esparadrapo, gasa, algún tipo de compresa. Cada accidente doméstico es una llamada de atención. Pequeños descuidos pueden convertirse en tragedias. Mantener la casa segura, enseñar a los niños sobre riesgos y conocer de primeros auxilios no es solo responsabilidad, es un acto de amor. Proteger la vida comienza dentro de nuestro propio hogar.